Empezaré repitiendo la cita en los términos exactos en que la pronunció Salvador de Madariaga. Decía Salvador de Madariaga en Múnich: hoy nos hemos reunido los que escogieron la libertad perdiendo la tierra con los que conservando la tierra perdieron la libertad, para que todos juntos busquemos un camino que nos lleve a todos a la tierra y a la libertad. Segunda observación: el Mediterráneo efectivamente vuelve a cobrar una enorme trascendencia. La tenía antes de los acontecimientos que se han producido en la orilla sur del Mediterráneo. Ha habido muchos observadores que han señalado que la política mundial del siglo XXI supondrá un desplazamiento de los centros de poder hacia el Pacífico, pero es precisamente ese desplazamiento hacia el Pacífico lo que va a dar un nuevo vigor y un nuevo impulso al Mediterráneo. Las corrientes de bienes, de mercancías de Asia atravesarán cada vez más el canal de Suez y entrarán en la Unión Europea a través del Mediterráneo. Por eso la importancia de iniciativas que comparte toda España, pero que han sido especialmente alentados por catalanes y valencianos. Me estoy refiriendo al famoso tema del corredor mediterráneo. Pero los acontecimientos que se están produciendo en el norte de África subrayan la importancia de lo que está pasando en el sur. Le decía al secretario general del Mediterráneo que si no somos capaces de encauzar, de embridar lo que está ocurriendo en el Sahel, nos podremos encontrar con una desestabilización de todo el norte de África y que la frontera europea sea con el yihadismo, con el extremismo islámico y con el terrorismo. Primero de los temas que quiero subrayar, voy a dividir mi charla, mucho más que mi conferencia, en los términos que decía mi paisano García Sanchís, en tres partes. Las dificultades que se están produciendo en los procesos de transición en el norte de África, en primer lugar. La situación económica en el sur del Mediterráneo, en segundo lugar. Y, en tercer lugar, la forma de encontrar una acción eficaz desde el punto de vista de la política exterior española y de la política exterior europea. De lo que se trata en este análisis es de definir una zona de seguridad y de estabilidad en el sur, vertebrada en torno a la democracia, un área de crecimiento y desarrollo económico a través de la cooperación en esa región y la forma de encauzar los esfuerzos dispersos hasta este momento para que nuestra acción sea eficaz. La primera parte es un análisis muy somero, son todos ustedes expertos en este tema, de lo que está ocurriendo en el sur. Como resumen, decía el secretario general, en la última de la Unión para el Mediterráneo, en la última reunión que tuvimos en Chipre, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, la situación desde un punto de vista de diagnóstico y soluciones era peor que hace 2 años, de hace 2 meses. Hoy hay más preguntas que respuestas, al contrario de lo que ocurría hace tan solo 2 meses, justo antes del verano. Preguntas sobre lo que está pasando en el Sahel, preguntas de lo que está pasando en Siria, preguntas de cómo resolver el problema iraní, problemas de cómo están avanzando los distintos países que con distintas fórmulas están avanzando en una transición política cuyo final en algunos procesos no conocemos, cómo se va a resolver el conflicto árabe-palestino, que ocupa siempre un lugar central en estos conflictos. Para ser muy breve, diré que en los procesos de reforma al sur del Mediterráneo se han ensayado 3 fórmulas. La fórmula de la represión, que es la que ha escogido el régimen de Bashar al-Assad en Siria. La vía de las reformas, que es la que han escogido, por ejemplo, Marruecos y Argelia. Y la vía de la revolución en Libia, en Egipto y en Túnez. En segundo lugar, quisiera señalar que el objetivo final de este proceso no puede ser otro, si queremos que la zona sea estable, que el establecimiento de regímenes representativos, regímenes inclusivos y regímenes que respeten, que guarden las líneas rojas que hacen posible la convivencia.
regímenes representativos en cuanto respondan a la voluntad de los ciudadanos. La cooperación de Occidente se canalizó durante demasiados años a través de la cooperación con los dictadores en el entendimiento de que la estabilidad política garantizaba la seguridad de la región. Como la historia había demostrado en otras ocasiones, esas fórmulas son pan para hoy y hambre para mañana. En segundo lugar, cuando hablo de un régimen inclusivo, quiero hablar de un régimen que incluya a todas las minorías étnicas y las minorías religiosas. Y en tercer lugar, cuando hablo de líneas rojas, hablo del respeto a los principios fundamentales en que se basa la democracia occidental. Es un error, en mi opinión, entender que democracia e Islam son conceptos antitéticos. El acierto estriba en fundar, en apadrinar fuerzas políticas que sean capaces de aunar estos dos esfuerzos. En este contexto, el respeto a las minorías, como he dicho antes, es esencial, como es el respeto desde el punto de vista de la igualdad, del género y de los derechos de la mujer. La evolución en los distintos países es distinta y es incierta. En Siria, el panorama es más oscuro, lo he dicho antes, que hace 2 meses. Hace 2 meses había un consenso generalizado, al menos en los países que formamos parte de la Unión Europea, los 27 países más Croacia que formamos parte de la Unión Europea, que se vertebraba en torno a 2 principios básicos. Bashar al-Assad debe abandonar el poder, aunque solo sea por razones humanitarias, y, en segundo lugar, nuestro interlocutor es el Consejo Nacional Sirio. En la última reunión, estas 2 certidumbres se han teñido de niebla. Se empieza a vislumbrar por algunos países la necesidad de dar una salida pacífica a Bashar al-Assad, en los términos que se hizo en Túnez o en Yemen, porque otra salida simplemente no sería posible. Se empieza a vislumbrar la necesidad de encontrar en el régimen, y no solo en lo que es el régimen, sino en lo que es la minoría alauita, que es el 13% de la población siria, ese sector reformista que pudiese ser interlocutor de la oposición. Si me permiten un ejemplo, porque yo pertenecía a la oposición democrática y fui diputado constituyente, encauzamos la transición cuando fuimos capaces de crear una comisión de los 9 que fue capaz de entenderse con los sectores más progresistas del régimen franquista. Creo que ese modelo es perfectamente aplicable a Siria. Segundo tema. Tercer tema es que las claridades, las certidumbres que teníamos respecto a la oposición siria no son ya tales. Yo me entrevisté en Madrid con el Consejo Nacional Sirio. Están haciendo un enorme esfuerzo de integración. El presidente es kurdo, para poner un ejemplo. Uno de los vicepresidentes que la acompañaban era cristiano, pero lo cierto es que no agrupan toda la oposición exterior, y lo más grave es que el Consejo Nacional Sirio no parece ser interlocutor de los nuevos líderes que están surgiendo en las zonas liberadas de Siria. Respecto a las soluciones que se han contemplado, se ha hablado de establecimiento de zonas tampón, de zonas liberadas. Es algo que no tiene base jurídica, algo que necesitaría una base en Naciones Unidas que no parece posible, vista la actitud no solo de Rusia y China, sino las dudas de países tan importantes como Brasil, India o la República Sudafricana, y que en todo caso requeriría la aportación de medios militares muy importantes, aunque solo fuese para garantizar la exclusión aérea de los aparatos de caza del régimen. Todo este horizonte, este paso atrás en lo que eran certidumbres y paso adelante de dudas, nos plantea qué va a pasar en la Siria post-Assad. Cuanto más dure el conflicto, más influencia, más oportunidades y más poder tendrán los elementos extremistas que están siendo financiados por determinados países, cuyo nombre no hace falta que cite aquí, pero que nos crearían una zona de enorme conflicto que afectaría al Líbano, donde, por cierto, tenemos tropas en zona controlada por Hezbollah, o en Jordania, cuya situación, me recordaba el secretario general, empieza a ser una situación dramática. Un país de 3 millones de habitantes
que tiene que atender a 200.000 refugiados sin medios económicos y cuya identidad y propósitos en realidad no son conocidos por nadie. En Egipto tuve una entrevista con el presidente, con el primer ministro, con el ministro de Asuntos Exteriores. Las cosas parece que van razonablemente bien, pero hay un caldo de cultivo de pobreza en Egipto, que es el caldo de cultivo donde el salafismo prende. La última conversación que yo tuve sobre este tema con el presidente de Israel, Shimon Peres, me dijo algo que me resultó extraordinariamente gráfico y que me ha obligado a reflexionar. Dice, mire usted, el problema de Egipto es que cuando se produjo la revolución de los coroneles en el 52 había 18 millones de egipcios. Ahora hay 95 millones con el mismo agua y los mismos recursos. Y allí, repito, donde hay pobreza, el salafismo, el extremismo, es el que se sustituye al Estado en la prestación de servicios sociales a cambio de adoctrinamiento y de una obediencia que pasa por la obediencia política hasta la obediencia en la participación de actos terroristas. La solución de Egipto, como la solución de Túnez, en que también el salafismo es una amenaza, es un restablecimiento económico de la situación que permita a los nuevos gobiernos elegidos democráticamente no solo proporcionar libertad, que es, como decía el Quijote, el don más preciado que los dioses conceden a los hombres, pero también bienestar económico y avances en esa materia. Libia es un problema mucho más complicado. Libia es, en muchos aspectos, un Estado artificial. Es un Estado en que hay tensiones entre el este y el oeste, entre Bengasi y Trípoli, entre las distintas ciudades, las distintas tribus, y donde, según me dijeron mis interlocutores, hay en este momento unos 100.000 hombres que no pertenecen a las fuerzas de seguridad de las Fuerzas Armadas, armados hasta los dientes. En Argelia el proceso es un proceso reformista. Están en un proceso de reforma de la Constitución que terminará en unas elecciones presidenciales que yo espero que salga bien. Marruecos también está en una vía reformista, en una reforma constitucional. Probablemente el problema más difícil sea el encajar la autonomía de los llamados territorios del sur, que es también reclamada por los territorios rifeños. Pero, en definitiva, el papel de la monarquía en su doble aspecto político y religioso es un factor de estabilidad. Es obvio que todo lo que pase en esa región nos afecta directamente al Mediterráneo y, desde luego, le afecta a España. Y el último factor que quiero señalar es lo que está pasando en el Sahel. En el Sahel nos estamos encontrando con unos movimientos, singularmente en Mali, que pueden causar problemas a los países limítrofes, Mauritania, Níger, Burkina Faso, Nigeria, en que el extremismo está prendiendo con una enorme fuerza. En Mali, cuya experiencia seguí, no solo por ser un país que me importa, sino porque tuvimos dos cooperantes que estuvieron secuestrados allí, uno, por cierto, de Palma de Mallorca, de Baleares. Había, después del derrocamiento del presidente ATT, hubo un golpe de Estado por un capitán, se eligió un presidente provisional que tuvo que exiliarse a París, con un gobierno en Bamako presidido por un primer ministro Diarra que realmente no coordinaba nada, y eso fue aprovechado en el norte por un movimiento independentista que se llama Movimiento Nacional de Liberación de Azawad, que agrupaba a los tuareg que querían crear un Estado propio. Ese movimiento ha sido sobrepasado, barrido y eliminado por otros tres movimientos: el Muyao, ACMI, Al-Qaeda del Magreb, y Ansar Dine. Sobre este último hay diversidad de opiniones. Hay gobiernos que consideran que es tan terrorista y tan extremista como los otros dos. Hay otros que consideran que es un movimiento singularmente islamista que no pretende la secesión del país, sino simplemente la introducción de la Sharia como una fuente, no la fuente del derecho religioso. Lo cierto es que en este momento nos encontramos en el norte de Mali, con una extensión territorial superior a Francia, controlada directamente por movimientos terroristas. El sueño de Al-Qaeda de tener un Estado propio, que no se concretó en Somalia, que se intentó en Afganistán, se nos ha desplazado a 1.300 kilómetros de Canarias
y al sur de todos los países que están en este momento en ebullición. Es obvio que la Unión Europea no puede permanecer impasible ante estos acontecimientos, pero hay dudas de lo que hay que hacer. Hace 2 meses, más certidumbre, prácticamente todos estábamos de acuerdo en pedir al gobierno de Mali, una vez que el presidente Traoré volvió a Bamako y el primer ministro Diarra logró hacer un gobierno de unidad nacional, pedir estabilizar el norte, primero mirar al sur y luego al norte, la intervención de las fuerzas de la CEDEAO, de los 15 países que forman parte del África Occidental. Eso hubiese necesitado una resolución del Consejo de Naciones Unidas, previa petición de Mali, y un apoyo logístico en formación y en información desde el aire de los países de la Unión Europea. Los problemas han surgido, las dudas. Francia presidió el Consejo de Seguridad en agosto, no aprovechó su presidencia para formular una resolución que amparase la entrada de la CEDEAO. Mali, solo hace unos meses, ha hecho una declaración pidiendo la intervención de la CEDEAO y hay países importantes en la zona, singularmente Argelia, que tienen serias dudas de que la intervención militar sea la solución o que la intervención militar deba ser amparada solo por los países de la CEDEAO. Se convocó una conferencia en Argel, lo que se llama Le Pays du Champ. Va a haber otra en Niamey, pero en este momento todas las opciones están abiertas. Lo que no está abierto es que lo que está pasando en el norte de África, que puede extenderse del Atlántico al Mar Rojo, es de una extraordinaria gravedad para el continente, de una extraordinaria gravedad para los países vecinos, muchos de ellos con serias dificultades, de extraordinaria gravedad para los países del norte de África y, por tanto, de extraordinaria gravedad para la Unión Europea. La segunda parte de mi intervención es la necesidad de construir, aparte de una base democrática en los términos que he dicho, con las líneas rojas que he intentado explicar, países en donde el bienestar y la riqueza hagan inviable un caldo de cultivo que permita una acción política terrorista. Estamos en vísperas de analizar, de aprobar las perspectivas financieras para los 7 próximos años en la Unión Europea. Mi tesis es que habría que hacer un enorme esfuerzo para acompañar esta transición política con una transición económica. El papel que nosotros podemos representar en tanto que país y en tanto que miembro de la Unión Europea, que siempre ha tenido una especial vocación hacia el norte de África, es enorme. Estamos recorriendo la región. La última visita estuvimos con el director en Egipto, con los directores de nuestras casas, Casa Mediterráneo, el Instituto, la Casa Árabe, para canalizar esfuerzos inversores de las empresas españolas en esta zona. Tercer aspecto es la falta de sincronía entre la necesidad de actuar, la necesidad de avanzar en el terreno político, la necesidad de avanzar en el terreno económico con la dispersión de esfuerzos que tenemos en la Unión Europea. En la Unión Europea tenemos, y seguro que me dejaré alguna, la política de vecindad. El papel de España es que la vecindad este no opaque la vecindad sur. Tenemos la Unión para el Mediterráneo, tenemos ya un presidente de la zona sur, tenemos un nuevo secretario general. De lo que se trata ahora es que la Unión para el Mediterráneo sirva de cauce único, y yo diría que exclusivo, de todas las iniciativas que quiera hacer la Unión Europea. Es obvio que nuestras casas y nuestra diplomacia están al servicio de este propósito. En tercer lugar, desde un punto de vista económico, vamos a hacer un enorme esfuerzo para que los fondos, los recursos del Banco Europeo de Inversiones se dediquen con más intensidad que hasta ahora a crear un caldo de cultivo que permita la creación de empleos y la erradicación de la pobreza. Tenemos otra iniciativa llamada 5+5, que agrupa a los 5 países ribereños del Mediterráneo, desde Portugal hasta Malta, Francia, Italia y España, con los países del sur. Tendremos una reunión muy próxima a nivel de jefes de gobierno en Malta
y es mi propósito trasladarles lo mismo que les he trasladado a ustedes, que el 5+5 se incorpore o vitalice lo que hagamos a través de la Unión para el Mediterráneo y que la Unión para el Mediterráneo, a su vez, canalice y dirige las instituciones que en este momento, con más buena voluntad que acierto, están intentando trabajar en la zona. El último punto es que hay que vertebrar una democracia, unos regímenes económicos estables, hay que vertebrar, en definitiva, estados que están en proceso de reconstrucción desde las raíces. Eso pasa por la construcción de partidos políticos que, en mi opinión, y eso ya es una reflexión mucho más para las internacionales partidistas que para los gobiernos, que sean capaces de vertebrar dos ideas, democracia e Islam. Me van a permitir que, en mi calidad de miembro de un partido político, exprese con claridad lo que quiero decir. Los que hicimos la transición supimos cuán importante fue la ayuda de las fundaciones, singularmente las fundaciones alemanas, en nuestro proceso democrático. Cada uno de los partidos políticos relevantes en aquel momento tenía detrás su propia fundación, lo mismo que los sindicatos. Nosotros, la Unión de Centro Democrático, teníamos la Konrad Adenauer. Partido Socialista, la UGT, tuvo detrás la Fundación Ebert. Los liberales tuvieron la Neumann y lo que era la derecha entonces, Alianza Popular, tuvo la Hans Seidel de Baviera. Lo que se trataría es de poner en relación una serie de think tanks, la Fundación Lynn, estas casas, las fundaciones americanas, para ir intentando crear ese modelo. Desde mi ángulo partidista, exclusivamente partidista y no como ministro, el ejemplo servirá para que la Internacional Socialdemócrata haga lo que quiera hacer. Lo que deberíamos hacer es, y estamos haciendo, la Internacional de Centro, estaré en Roma dentro de 2 días hablando en la Internacional de Centro, tiene como observador al partido de Erdogan. La experiencia turca se está convirtiendo en un modelo exportable al resto de África. Forma parte también de esa internacional el Istiklal y probablemente se incorpore pronto el país actualmente en el gobierno, que se confiesa islamista moderado. En paralelo, tenemos una institución que se llama el Diálogo de Windhoek, toma el nombre de la capital de Namibia, en la que están presentes muchos partidos de todos los países de África. Burkina, Mauritania, Níger, Mali, etc. En definitiva, lo que quiero con esto decir, hay que hacer un esfuerzo político, vuelvo otra vez al tema oficial, ir acomodando la calidad de los estatutos de asociación de los países del sur a sus avances democráticos, ir acompasando la velocidad de su integración a la velocidad en que vayan avanzando en este proceso democrático. Hay que acompañar este esfuerzo político de un esfuerzo económico en que contemos con todas las instituciones, perspectivas financieras, Banco Europeo de Inversiones, inversiones bilaterales. Y hay que hacer un esfuerzo en materia de diplomacia pública, si me lo permiten, para arropar a aquellos partidos que sean capaces de combinar en una fórmula democracia e Islam. Como el ejemplo que conozco es el de la democracia cristiana, diré que la definición de la CDU, para no citar la de mi propio partido, dice, quiero recordar literalmente, que es un partido laico, abierto a creyentes y no creyentes, que se fundamenta en los valores del humanismo cristiano. Si sustituyen ustedes la última parte de la ecuación, humanismo cristiano por humanismo islamista, sería una fórmula. Es obvio que fórmula muy parecida podrían adoptar los países situados a nuestra derecha o los países situados a nuestra izquierda. En definitiva, y con esto termino, para admitir cualquier pregunta que ustedes me quieran hacer en los idiomas oficiales en España o en los idiomas oficiales en la Comunidad Europea, siempre que no sea el eslovaco, decir, hay que actuar deprisa, no sabemos cómo hacerlo, estamos, en mi opinión, dispersando los esfuerzos y es importante coordinar. Y en esa labor, la Unión para el Mediterráneo y de luego instituciones como la en la que estamos hoy son de vital importancia. Lo que es urgente es no esperar
sino ponerse en marcha, sabiendo que estamos en un horizonte extraordinariamente abierto, que puede volcar, como decía alguien, o en la continuación de la primavera árabe o en un invierno extremista, para hacer lo que tenemos que hacer, no solo porque es de justicia, sino porque es del interés de la Unión Europea y, desde luego, para nuestro país, para España. La Unión para el Mediterráneo ha atravesado, no estoy descubriendo ninguna novedad, procesos de indecisión. Arrancó bien en el proceso de Barcelona en 1995. Hubo celos entre los estados de la Unión Europea cuando esto se convirtió en Unión para el Mediterráneo, y durante mucho tiempo la Unión para el Mediterráneo ha estado parada. Solo hace unos días hemos logrado cubrir la presidencia del sur con la presidencia jordana. El primer secretario general, que es muy amigo mío, Amrani, se ha ido. Tenemos un nuevo secretario general. Luego, superada esta etapa de interinidad organizativa, de lo que se trata es de coordinar todos los esfuerzos de la Unión Monetaria y canalizarlos a través de la Unión para el Mediterráneo. En Chipre se discutieron como temas horizontales el tema del agua. Hubo una estrategia del agua en el Mediterráneo que no culminó felizmente. Segundo, la educación. Vamos a intentar que los esfuerzos que la Unión Europea en su conjunto quiere hacer en estos dos terrenos horizontales se canalicen a través de la Unión para el Mediterráneo. Punto 1. Punto 2. Se trata de que todas las instituciones que estamos o estáis trabajando sobre este tema coordinen sus esfuerzos. Yo he puesto a disposición de la Unión para el Mediterráneo lo que constituye la diplomacia pública. Tenemos el Instituto del Mediterráneo, tenemos la Casa del Mediterráneo, la Casa Árabe, la Casa Sefarad y la Casa África. Tenemos 5 instituciones cuyos esfuerzos debían ser coordinados. Los demás países de la Unión Europea debían hacer lo mismo, y probablemente las fundaciones americanas que están trabajando también en el norte de África debían hacerlo así. Tercer lugar, y eres testigo de excepción, hablamos en el Cairo de hacer una red de think tank que sean capaces de ofrecer, sin intentar dar lecciones a nadie, pero sí ofrecer los distintos modelos que ha habido en las transiciones políticas. Transiciones políticas que abarcan desde la transición en fuerzas de seguridad, la transición armada, la transición económica, pactos de la Moncloa, la transición política, etcétera, que sea complementada, además de este esfuerzo en red, por una serie de conferencias y por una serie de formación de líderes sobre el terreno que serán los futuros dirigentes de los países democráticos que aspiren a surgir en el sur del Mediterráneo. Estamos en un momento también fundacional, por tanto lo que tenemos es que sentarnos, decir qué es lo que tenemos cada uno y cómo lo coordinamos bajo la dirección de la Unión para el Mediterráneo. Hay que ofrecerle esto. El secretario general y yo vamos a escribir una carta a la comisaria Ashton para que tenga en cuenta que la Unión para el Mediterráneo existe, que es un instrumento que permite a la acción europea ser más eficaz, y hemos fijado fecha para que se reúnan los representantes de mi departamento en materia de cooperación con otros países para poner en marcha eso. Con el comisario Füle le hemos dicho que, dadas las restricciones presupuestarias que tenemos, sería bueno que los fondos que la Unión Europea gestiona, no siempre con absoluta eficacia, se canalicen hacia una red de cooperación en que nosotros tenemos oficinas de cooperación y recursos humanos muy importantes. En definitiva, estamos en un momento en que el diagnóstico no es claro, en que las cosas a hacer tampoco lo son, y en que todo eso hay que hacerlo de forma deprisa, lo cual quiere decir que hay que remangarse, sentarse en una mesa, coger papel y lápiz y decir qué es lo que hacemos, con quién hablamos y a quién nos dirigimos. Pero la Unión para el Mediterráneo es el gozne, en mi opinión, sobre el que debe girar toda la política europea hacia el Mediterráneo. Primer punto, siempre en los momentos de crisis económica se tiende a acentuar los movimientos identitarios, es lo que ha pasado en el sur. Segundo, hay movimientos muy importantes en esos países que no se han integrado en el sistema ni quieren integrarse en el sistema. Es verdad que ayudados por la financiación de determinados países en ese tema. Tercero, hay una enorme sensibilidad, no es la primera vez que ocurre, quiero recordar las caricaturas danesas de Mao,
Creo que en este tema el film que usted dice es de un tremendo mal gusto. Creo, lo he dicho alguna vez, que la libertad religiosa, que probablemente es la que más nos ha costado conseguir, consiste en la libertad de no creer y en la libertad de creer, pero consiste en el respeto a los que no creen y a los que creen. Faltas de respeto de este tema no ayudan. Cuarto, nosotros estamos, como usted sabe, embarcados en muchos proyectos que intentan solventar este problema. El Gobierno tuvo serias dudas si continuar o no en la Alianza para las Civilizaciones. Decidimos que sí, que podía ser un buen instrumento si se repensaba. Estamos en el centro Rey Abdullah, en Viena, con Arabia Saudita, Austria y España. Y estamos interviniendo en muchos diálogos de carácter interreligioso. Pero la respuesta es el peligro de explosiones extremistas de carácter, tomando como excusa agresiones religiosas, es un peligro cierto, y lo que hay que buscar es un entendimiento cultural y un diálogo entre las distintas regiones. La clave es la tolerancia, el respeto, la libertad y el diálogo.